Buenas tardes, Iro Escuchas. Bienvenidos a Iro Iro Radio, lo que callamos en el crew. Acabamos de escuchar Someone Save My Life Tonight con Elton John y en Iro Iro compartimos la experiencia detrás de las producciones fílmicas y de televisión, lo no visto, es decir, cada acción necesaria para lograr lo que llega a tu nervio óptico. Bienvenidas, yo soy Azucena Mecalco y hoy nos acompaña una persona muy importante dentro del ambiente cinematográfico, que sin embargo no se hizo dentro del ambiente cinematográfico, pero que se dedica a una parte fundamental que muchas veces se olvida dentro de las películas y que es una parte muy importante de la creación cinematográfica. Nos encontramos con el sonidista y guitarrista Jonathan Noverón. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, Azu. Hola John, ¿cómo estás? Nosotros aquí en Iro Iro ya conocemos mucho de tu carrera, sabemos quién eres, todo lo que has hecho y cómo te has formado para llegar hasta este punto, pero los radioescuchas no lo saben, así es que nos gustaría que nos dijeras cuál es tu formación y cómo fue que llegaste al mundo del cine. Ok, bueno, pues yo en principio estudié guitarra clásica en la Escuela Superior de Música y en ese trayecto me fui interesando por la música experimental, el arte sonoro, la música concreta, la música electrónica. eh, y fui descubriendo un mundo nuevo donde uno podía crear música a partir del sonido grabado, usar como el sonido como si fuese una materia plástica, donde con la tecnología del registro sonoro pues podemos hacer uso de esas herramientas. Y posteriormente pues fui conociendo amistades dentro del mundo del cine. Y comencé haciendo música primero, así como, oye, tú eres músico, entonces puedes hacer la música de este corto o esto. Y entonces así fue como comencé. Después fui tomando algunos cursos, en un taller por aquí, un taller por allá. Y después hice unos estudios de posgrado en arte sonoro en la Universidad de Barcelona. Y pues ahí descubrí más cosas todavía. Y poco a poco, a través de una maestra que tuve en uno de los muchos tallercitos que tomé, Eloisa Díez y Galileo Galas, me fui conectando en el mundo y empecé empezar. Comencé a tener llamados, primero de sonido directo, luego empecé a hacer también postproducción. Y así fue como entré a este medio. Bueno, ya está con nosotros Inma. Hola, Inma. Oli, ¿cómo están? Pero Bien. vamos a seguir con las preguntas hacia John, porque me interesa mucho saber, John, ¿nunca quisiste estudiar directamente cine? Pues no, digo, ahorita ya no creo que valga mucho la pena estudiar cine o otra licenciatura en cine, más bien como tendría que tener otro tipo de búsquedas. Pero pues no, realmente siempre quise estudiar música, más bien. Entonces fui descubriendo este camino a través de la música, pero originalmente no, o sea, sí siempre me ha gustado el cine, pero no fue como voy a estudiar cine. ¿Y hace una diferencia el no haber estudiado cine que el haber aprendido desde la música y después participar en cine? Pues no sé real, o sea, aunque no haya estudiado cine, pues he tenido que aprender muchas cosas sobre cine, porque al final de cuentas tú haces música y la música para cine es diferente, porque tú tienes que formas parte de la narrativa audiovisual. Entonces es muy distinto componer de manera autónoma que componer para la imagen en movimiento. Y tienes que entender cuestiones de montaje cinematográfico, de secuencias, de narrativa audiovisual para que la música funcione, porque así seas el gran compositor. Pues si la música no funciona, para la imagen no funciona. Entonces sí es necesario conocer varias áreas del cine y de alguna manera pues lo he estudiado de forma
algunas cosas de forma autodidacta y algunas cosas en cursos. Hay diversos lugares donde uno puede acercarse a estudios cinematográficos como el Pogualizcali, por ejemplo, en Iztapalapa, que ofrece varios cursos gratuitos. Hay varias otras instituciones donde uno puede tomar talleres y aparte formarse de manera autodidacta. Es importante, creo, para hacer esto. Absolutamente. Es decir, si no nace del corazón y de forma autodidacta, a veces puede ser complejo, ¿no? Que pensar que alguna institución o en algún lugar te va a dar la clave de todo. Pero hay algo que me queda de duda, John. Por ejemplo, cuando hablas de montaje cinematográfico, se me hace lo más interesante porque a veces pensamos que solo los cortes ocurren en la imagen, pero el sonido hace una narrativa increíble, ¿no? Se puede hacer toda una película con puro sonido. Digo, sería ambicioso, pero es un gran reto. Cuéntanos un poquito más acerca de ello. Puedes partir desde el sonido para hacer un proyecto audiovisual, ¿no? Por ejemplo, un guión cinematográfico puede detonarse a partir de experiencias de escucha, por ejemplo, ¿no? Como paisajes sonoros imaginarios y de la memoria. Uno puede pensar en aquellos sonidos. ¿Cuál fue el primer sonido que recuerdas, por ejemplo? ¿Cómo puedes construir una historia a partir de lo sonoro también, ¿no? Y a final de cuentas también todo el tiempo estamos ahí está bien. Todo el tiempo estamos recibiendo estimulaciones sonoras, no para, ¿no? Decían por ahí, los oídos no tienen párpados. Entonces, siempre estamos recibiendo alguna estimulación sonora y nuestra vida, nuestras experiencias, pues se dan también a partir del sonido. Y claro que el sonido puede ser un detonante para un largometraje. Por ejemplo, ¿te atreverías a contarnos algunos detonantes que hayas visto a lo largo de tu carrera que te hayan impactado muchísimo? Yo sé que también hoy estoy de pura pregunta ambiciosa, ¿no? pero es por el puro placer de escucharte y se me hace increíble poder escuchar acerca del sonido en el cine, que muchas veces hay muchísima información acerca de imagen, pero en cuanto a sonido se me hace de lo más valioso poder entender qué narrativas encuentras tú valiosas, qué te gusta, qué te ha detonado a lo largo de tu carrera, John. Pues hay muchas cosas que se podrían decir sobre eso. No sé, como trabajando en un proyecto personal, dices, o como de películas que haya visto y así. Pues creo que debe de ser una mezcla entre cosas que te hayan apasionado, que te hayan llevado a hacer sonido en el cine y también en los proyectos personales, porque tal cual, así como mencionas que los oídos no tienen párpados, pues tampoco las ideas. Pues mira, la primera cosa que más me gusta es como escuchar por el simple hecho de escuchar sin que eso implique que tenga un significado, ¿no? Ya lo decía Cage, ¿no? Y Kant, que el placer más profundo, algo te puede dar mucho placer sin necesidad de significar algo. Puede ser la música y otra la risa. Y si pensamos la música como la música del paisaje sonoro que vivimos constantemente, o sea, un paisaje sonoro continuo que es como una composición musical interminable que estamos escuchando todo el tiempo y podemos tomar como una escucha profunda hacia esa música continua, pues cualquier cosa es maravillosa en ese sentido, ¿no? Puedes
puedes encontrar matices y muchos detalles en lo cotidiano a través de la escucha. Y escuchar, simplemente sentarse y escuchar sin que tenga que significar algo, sino que tenga esa potencia, ya tiene una gran relevancia para mí. Y también yo disfruto mucho ya dentro del trabajo que hago, lo que más me gusta es crear atmósferas, ¿no? Atmósferas musicales. Tomar un sonido, pasarlo para atrás, superponerlo, crear algunos procesos para obtener nuevos sonidos, experimentar con objetos y grabarlos. Ese tipo de trabajo es el que más me gusta dentro del trabajo. Quizás el que menos me gusta es la edición de diálogos, pero dentro de lo que hago, sobre todo en diseño sonoro, es esta creación de atmósferas musicales, ¿no? Es lo que más disfruto. Sí. Yo voy a hacer más técnica y lo que te voy a preguntar es, bueno, tú haces 3 cosas dentro de, el espectro cinematográfico y es precisamente el sonido directo, el diseño sonoro y la musicalización. Uh-huh. ¿Cuáles son las diferencias entre esos 3 aspectos? Bueno, pues cuando pensamos el sonido en una película, un cortometraje, pues está en las 3 etapas, siempre en la preproducción, en la producción y en la postproducción, ¿no? En la preproducción, desde que uno escribe un guión, pues ahí está implícito el sonido, ¿no? Cuando leemos en un guión, por ejemplo, Inma esperaba en la esquina de la calle tal, cuando de pronto un departamento explotó, ¿no? Y las ambulancias pasaron rápidamente, un ejemplo así. Entonces ahí en el mismo texto ya tenemos un mundo sonoro. Entonces cuando hay el departamento de sonido directo, por ejemplo, cuando se da la lectura del guión, pues están las personas que van a hacer el sonido directo, idealmente. Entonces se lee el guión y el departamento de sonido pues tiene que leer el guión a partir de todas las propuestas sonoras implícitas dentro del guión. Entonces se hace un rayado desde la preproducción, se hacen los scoutings, se ve que se puede grabar, si es un lugar óptimo para grabar lo que se pretende en el guión. Y ya en la etapa de producción pues está el sonido directo. Cuando se hacen los rodajes, pues tenemos a la persona que hace el sonido directo, que idealmente tienen que ser 3, ¿no? Un mixer, el sonidista o la sonidista, microfonista que opere el boom y utility, que es una persona encargada de apoyar en los periféricos, por ejemplo, antenas de radiofrecuencia o los monitoreos IFB, en la colocación de lavaliers, una persona que esté ahí para esto también. Idealmente es las 3 personas que operan. La realidad es que no pasa mucho, solamente en producciones más grandes. Por ejemplo, la única vez que he tenido la experiencia de trabajar así es en una serie con Pablo Tames y Loreta Rato. Yo trabajé como microfonista. Es la única ocasión en que yo he trabajado de esa forma. A veces he tenido también yo asistentes como un microfonista y la gran mayoría pues he estado solo, ¿no? Principalmente porque me he dedicado más a hacer cine documental. Y en cine documental pues son crews chiquitos. Y en la etapa de postproducción, en diseño sonoro, por ejemplo, pues te lo dan ya cuando hay un corte final. Ya pasó el rodaje, tú entregas tus materiales al data manager. Data manager se lo pasa al editor, la editora, hacen el montaje, hacen los cortes hasta que llegan a un corte final. Y normalmente, ya que tienen un corte final, pues se va a la etapa de diseño sonoro y corrección de color al mismo tiempo, usualmente. Entonces ya en diseño sonoro lo primero que trabajamos son los diálogos
que los diálogos queden parejitos, nivelados, que se unan los fondos, que se sienta orgánico, ¿no? El diálogo y inteligible, es muy importante que se entienda, ¿no? Muchas veces pues hay que corregir golpes en el micrófono, roces, cosas de este tipo. A veces hay que grabar ADRs, como recrear, volver a hacer el diálogo con contraimagen, ¿no? Después trabajamos los ambientes, vestimos con ambientes que, pues una película es un territorio sonoro donde hay varios paisajes sonoros que convergen. Entonces los ambientes tenemos que hacer que esos territorios que habitan los personajes, pues que se escuchen esos ambientes. Entonces trabajamos la edición de los ambientes, luego están los efectos y los incidentales. Los incidentales pues son todos los sonidos que marcan las acciones de los personajes, pasos, ropas, ruidos, ¿no? Se hacen igual contra imagen. Efectos, que son todos los sonidos asociados a máquinas o sonidos fantásticos. Por ejemplo, las espadas láser de Star Wars, los lightsabers son efectos de sonido. O los sonidos del Exorcista, ¿no? Que los hizo un gran artista que se apellidaba Gavira. Todos esos son efectos de sonido. Por último, trabajamos también los efectos como atmósferas musicales y al último la música, ¿no? La música pues depende si hay música original, si se va a trabajar un soundtrack, pero eso se mezcla normalmente al final. Después ya se hace la mezcla 2.0, la mezcla 5.1, 7.1, depende del formato y ya queda listo. La música pues es otra cosa, ¿no? Normalmente pues estás como compositor, pues te dicen cuántos cues musicales va a haber, cuántos bloques musicales va a tener la película. Hablas con el director o la directora en una especie, como te conviertes en una especie de psicólogo, porque pues normalmente los directores o directoras no se sienten cómodos con la música porque no saben cómo describirla. Entonces es una labor nuestra como tratar de verter en un texto una especie de guión musical donde nos vamos a través de las emociones que se busca expresar o potenciar, ¿no? La música tiene un poder enorme para potenciar emociones, para hacerte sentir cosas y hacer que una imagen tenga esa fuerza. Si quieres una parte melancólica, la música la puede hacer así, tremendamente melancólica o heroica o básicamente cualquier emoción se puede potenciar a través de la música. Entonces sí son trabajos diferentes y pues sí, eso no sé si respondí a la pregunta. Sí respondiste y suena todo muy romántico, pero a mí me gustaría saber, Isma tenía una pregunta, pero de regreso del corte, porque vamos a ir a un pequeño corte musical, Isma te va a hacer su pregunta y a mí me gustaría saber cómo es el panorama del sonido en México, porque suena muy romántico y que sí, que le pones al sonidista y después te lo pasan y luego componemos, pero ¿cuál es realmente el panorama del sonido que está ocurriendo en el país? Y mientras vamos a escuchar la canción del mariachi Morena de mi corazón con Los Lobos y Antonio Banderas para la película de El Mariachi. Bueno, ya saben, todos se pueden, también mezcalito en la radio. Pero me quedo mucho con lo que acabas de decir, John, de los sentimientos. Y me pregunto, o sea, porque también comentas que es casi ¿cómo decirlo? Pues casi un lujo, ¿no? Que te toque trabajar así en un equipo de entre 3 sonidistas y, o sea, son distintos tipos de producciones. Y esto me hace pensar que, pues que en algún momento tú has hecho todo. O sea, ahí haces el sonido directo, estás microfoneando y al mismo tiempo esperando a que llegue el momento de pronto empezar a hacer pues el diseño sonoro. Y con todo esto, me pregunto, bueno, si todo esto está lleno de sentimientos, nos hace sentir,
¿Te ha pasado que el sonido, que lo que estás haciendo en diseño sonoro, que lo que viviste en set o lo que viviste en la locación al hacer, afecte tus sentimientos directamente? Porque es que te pegue emocionalmente de alguna forma todo el trabajo que se hace en la peli, o logras como, ¿cómo decirlo? De pronto que se vuelve como un mundo paralelo sonoro. ¿Cómo le haces con tantas emociones? Pues es que... creo que ya se escucha. Es que depende, yo creo. Bueno, primero hay que aclarar que pues yo no soy así como el gran sonidista, ¿no? Entonces tengo... Eso Sí dice. eres. Hay muchas que tienen más experiencia que yo y que están como siempre en producciones grandes. Yo más bien he estado trabajando más como en cine más independiente, como más documental sobre todo, como decía, ¿no? Y pues también me ha tocado incluso hacer publicidad. Entonces, depende mucho del proyecto. Hay muchos proyectos donde pues yo solo he hecho el sonido directo. Y pues si vas y grabas y la dinámica está como muy plana, ¿no? Y que pues sacas la chamba y ya está, ¿no? Como un comercial de Kentucky o de Cinépolis, ¿no? Eh, y pues sí, pues grabar y hacer el sonido y hacerlo lo mejor que puedas está bien, ¿no? Y obviamente hay emociones de por medio por lograr, por buscar el mejor sonido, pero no hay una conexión como mucho más profunda en ese tipo de proyectos, por ejemplo. En cambio, sobre todo con proyectos de cuando conoces un proyecto, conoces el guión, conoces la historia y conectas con esa historia, pues es otra cosa, porque todo está lleno de emociones, ¿no? Y buscas desde que haces el rayado del guión, pues que ese planteamiento sonoro, esa búsqueda se logre, ¿no? Esa búsqueda desde que leemos el guión, cuando vamos al set a grabar, eh, oye, vamos a grabar estos grillitos porque podemos hacer cosas con estos grillitos que están aquí, ¿no? Vamos a grabar este ambiente nocturno, vamos a grabar estos gestos guturales para procesar cosas y crear esta tensión, etcétera, ¿no? Entonces, en ese tipo de cosas, cuando conectas con la historia, pues es otro cantar. Y pues sí, es como componer música desde ahí. Y ahora sí, John, ¿nos puedes decir cuál es el estado actual del sonido en México o cómo ves tú que está funcionando la parte del sonido? ¿Qué tanta importancia se le da al sonido? Ay, pues es una pregunta difícil de responder, yo creo, porque pues depende también de muchas perspectivas. Yo doy clases en la Universidad de la Comunicación y un poquito te das cuenta como las y los estudiantes, pues la gran mayoría siguen queriendo dirigir o cinefoto, ¿no? Y como si hay una camaratocracia, dicen por ahí, ¿no? Donde se le da más relevancia a la imagen que al sonido y al sonido como que se le deja por ahí en un segundo plano, ¿no? Pero yo creo que también hay muchos proyectos, directores y directoras que se preocupan por el sonido desde el inicio, ¿no? Se preocupan del sonido. Entonces, decir un panorama general, no sé, yo creo que han cambiado muchas cosas desde unos años para acá, pero pues que todavía falta como falta que se le dé más peso y sobre todo que se le dé la importancia desde todos los departamentos. Por ejemplo, platicando con gente de la vieja guardia, nos decían que antes cuando se grababa y decía alguien silencio en el set, pues había silencio sepulcral, ¿no? Nadie hablaba. Y aquí y ahora en muchos lados, pues sí tienes que estar callando constantemente al crew, ¿no? Así, silencio, por favor, sonido corriendo. Y
pues desde ese tipo de cosas. Y no es cuando hay un error, luego pasa, ¿no? Por sonido otra vez, ¿no? Y no es como por sonido, sino es por el bien de la película, ¿no? Si dejamos de pensar como departamento individual y pensamos que estamos haciendo un arte colectivo y pensamos en esa colectividad, creo que pueden cambiar muchas cosas para bien, yo creo. John, regresando a la parte del John que da clases y que enamora estudiantes, ¿cómo o cuál dirías tú que es el punto de quiebre donde todos estos estudiantes que tal vez porque están, pues no sé, acaban de llegar a estudiar o lo que sea, y que todos traen esta idea de quiero dirigir, ¿en qué momento se enamoran del sonido? ¿Cómo lo has vivido tú? Porque eso sí es algo súper subjetivo, pero que tú sí vives, tú sí sabes, lo vives con tus estudiantes. Pues sensibilizar a la escucha, ¿no? Yo creo que la escucha es lo más importante. O sea, no hay cosa más importante que la escucha, realmente. Entonces, si uno se sensibiliza en ese sentido, pues creo que puedes escuchar desde otra perspectiva, ¿no? Como conocer el potencial del sonido en el cine, todo lo que puedes decir a través del sonido. Entonces, cuando las y los estudiantes descubren esto, lo que pueden decir a través del sonido, lo que pueden contar, creo que cambia un poco la percepción, ¿no? Y sí, cambian las tornas un poco. Si no se dedican al sonido, por lo menos sí le dan la importancia que se merece. Sí, me resuena muchísimo lo que acabas de decir, o sea, que la importancia del sonido, porque no solo a nivel narrativo, sino en este sentido físico del sonido, ¿no? De repente entender que pueden ser como una especie de partículas que nos atraviesan nuestro cuerpo, nos hacen resonar, los silencios tienen significado, nos hacen vivir, nos estimulan. No sé, ¿tendrías alguna vivencia que te haya de pronto marcado en ese sentido físico del sonido? Pues varias, sí, o sea, como es lo que te decía, es estar a la escucha. Y si estás a la escucha permanentemente, pues siempre tienes experiencias de ese tipo donde la piel se te pone chinita, ¿no? Se te eriza un poquito. Porque justo es como decía Luc Nancy, ahí tiene un libro, un filósofo francés que tiene un texto que muy bonito que se llama La escucha, que es estar afuera y adentro, ¿no? Y el sonido como resonancia en el cuerpo y a la vez afuera y que pues esa resonancia permea todos tus sentidos en algún momento. Entonces, basta lo que decía desde hace rato, ¿no? Basta sentarse en un parque, en un lugar y ponerse a escuchar. Y si te pones a escuchar, pues vas a tener estas vivencias en cualquier momento cotidiano. ¿Y cuáles son los principales problemas que tienen los sonidistas a la hora de capturar el sonido y después a la hora de hacer el diseño sonoro? Los principales problemas, pues puede haber varios. Muchos. Yo le he regado muchísimas veces. Ya nos contaste, por ejemplo, esa parte de estar pidiendo silencio al crew y que no te hacen caso. Ese es uno, pero seguramente hay muchísimos otros. Sí, pues hay miles de problemas que puedes tener, ¿no? Entonces, también depende el vestuario, por ejemplo, a veces puede complicarte las cosas. Para Scott Lavalier, por ejemplo. Entonces tienes que ponerte creativo para resolver. Siempre lo que tienes que hacer es resolver. O sea, si hay un problema, no puedes decir no se puede. Tienes que encontrar la manera de resolverlo como sea. Entonces, pues te tienes que poner creativo para resolver esos problemas realmente y buscar con lo que tienes resolver. Y de esos problemas puede haber muchos, no sé. Por ejemplo, que una vez estaba grabando en un lugar en Hidalgo, en unos magueyales,
y se rompió el cable XLR, ¿no? O sea, como no tenía boom ya. Y que tuve que hacer así con los dientes, pelar el cable y pegarlo así con eso, así rápido, porque pues se te va. Y además en documental, si se te va, se te fue, no hay repetición. Entonces, pues tienes que arreglártelas. Ese es siempre tener, por ejemplo, desde entonces ya traigo siempre un backup de cables, porque dije, no me vuelve a pasar otra vez. Por ejemplo, pilas para la grabadora, también me pasó una vez. Que estás grabando y de pronto el cable falló, ¿no? Un cable de la grabadora. Entonces se corta. Tienes que tener también siempre un backup de batería para que no se te corte el cable. La primera vez que hice sonido, por ejemplo, que me acababa de comprar mi boom y fui como con mi novia Gina, si nos está escuchando por ahí. Fuimos a Tlacotalpan y le empecé a dar de microfonazos a los jaraneros mientras volteaba a ver la grabadora, ¿no? Por ejemplo, entonces también saber cómo operar el boom, estar en eje, ¿no? El sonido directo se dice directo porque tienes que captar la fuente del sonido, no las reflexiones del sonido. Entonces, pues tienes que poner el eje en lo que quieres grabar. Si estás grabando diálogos, pues tienes que apuntar a la fuente del diálogo y estar lo más cerca posible, ¿no? Y eso, pues al principio no lo entiendes tanto. ¿Qué más problemas puedes tener de radiofrecuencias? Un montón de problemas puedes tener de radiofrecuencias, ¿no? Si no sincronizas bien tus sistemas inalámbricos, te puedes perder la señal o se te va el RF. Eso es muy común que pase si no tienes el equipo adecuado. Por ejemplo, yo tengo un equipo mediano, entonces cuando se alejan demasiado, pues se te van las radiofrecuencias, ¿no? Entonces tienes que ver cómo resolver de otra manera para que no se te vaya el sonido. Sí, pues eso. Hay muchos problemas que puedes tener, pero lo que tienes que pensar es cómo resolver. No puedes decir no. Se tiene que resolver de alguna manera. Mira, John, bueno, me voy a poner un poco cursi, pero se vale. Es la segunda vez en este programa que nos comentan justo lo que acabas de decir. Que no se puede decir no. Porque al decir no, de pronto no es solo que uno no pueda. Es lo que decías justo al inicio del programa. Es un equipo. Todo proyecto de cine es un grupo de personas con un objetivo, con una idea, con una serie de ideas, intentando hacer lo mejor posible para que salga. Y además, nunca va a salir exactamente como dice un guión, pero el resultado va a ser, es parte de la actitud de ese equipo. Entonces, se me hace bellísimo que lo menciones, porque pues acá nos escucha desde personas que tienen toda una trayectoria fílmica de producción o de todas las áreas de cine, hasta personas que van empezando, y creo que retomar lo que acabas de decir es muy importante, ¿no? Que muchas veces es un asunto de actitud, ¿no? Actitud ante la vida, no solo para hacer cine. Y eso es muy bello. Y la otra parte que se me hace impresionante es esta cosa fantasmagórica, ¿no? Que a veces, pues la imagen también la puede tener. O sea, también de repente se pueden meter frecuencias de imagen y todo, pero en el sonido es casi como si te metieras al mar de frecuencias que existe en la ciudad. De repente darte cuenta que si estás cerca de la Torre Latino va a pasar una cosa, si estás en otro lugar, otra totalmente distinta, y que tú te tienes que adaptar a ese mar. ¿Cómo percibes tú esa fantasmagoría? Porque aunque se ponga aquí a medio subjetivo el asunto, para ti, ¿cómo es cada vez que entras a ese mar de sonido, John? Pues bueno, esto que comentas es el aspecto de las radiofrecuencias, ¿no? O sea, te refieres a los sistemas inalámbricos, que a veces puede ser un dolor de cabeza. Pues esos no los puedes ver, los tienes que escanear con aparatos, ver qué frecuencias están ocupadas, ¿no? Hay unos aparatos donde tú puedes escanear
qué radiofrecuencias están en uso, qué radiofrecuencias están libres, ¿no? Entonces, de acuerdo al equipo que tengas, también tienes que saber qué banda de radiofrecuencias estás usando. Por ejemplo, unos sistemas inalámbricos muy estándar, como los que yo tengo, los Sennheiser G4, ¿no? Dependiendo del ancho de banda que tengan, es la frecuencia que usan. Hay el bloque A, el bloque A1, el bloque B, el bloque B es ilegal en Estados Unidos, pero aquí no. Y el bloque G, por ejemplo. Yo tengo 2G y un A1. Entonces el G, por ejemplo, ocupa el espectro como de los últimos de los 500 megahertz hasta los 605 más o menos, ¿no? Y la banda que está que vive en los 500 está bastante saturada en México, en la Ciudad de México. Entonces, ese bloque es el A, por ejemplo. Si tú tienes unos Sennheiser bloque A, pues a lo mejor vas a tener problemas, sobre todo donde hay antenas grandotas, ¿no? Como cerca del Cerro del Chiquihuite o aquí en la Latino. Vas a tener, no siempre, pero puedes tener problemas. Ya si tienes otro tipo de sistemas como los Lectrosonics o Wisicom, pues ya también depende de los bloques. Hay bloque 23, 24, 26 y esos viven en diferentes rangos de radiofrecuencia. Tú no los puedes ver, o sea, no los podemos sentir ni ver. Necesitas como algo para escanear eso. Los propios sistemas inalámbricos escanean. Entonces tú cuando escaneas te dice, aquí hay tantas frecuencias libres, puedes usar esta. Entonces ya te conectas en esa. Pero si no sabes hacer eso, pues sí, o sea, si no escaneas, si no tienes idea de que es una radiofrecuencia en la más mínima, pues puedes llegar a tener muchos problemas. Entonces, es uno de los problemas comunes cuando se empieza también, ¿no? Como no saberle qué onda con las radiofrecuencias. Los voy a interrumpir para ir al último corte de este programa y regresamos. Vamos a escuchar Zapata se queda con Lila Downs del soundtrack de The Counselor de Ridley Scott. Estamos de regreso con John, que nos ha adentrado en un mundo sonoro que además está por descubrir. No sé, es que es increíble. El mundo sonoro verdaderamente nos atraviesa el cuerpo. Y ya sé que John hablaba de las ondas sonoras, pero o sea, no tienen párpados los oídos, recuérdenlo. Pero regresamos a las anécdotas, al momento como momentos que han marcado la vida de John, pero en el aspecto sonoro. Y creo que tiene una muy jugosa porque estaba buscando acá unas referencias de su vida pasada. Entonces cuéntanos. Bueno, pues ahorita que me preguntaban de una experiencia como muy grata en cuanto a el trabajo del sonido en el cine, pues pensé en una película donde trabajé, un documental. Se llama Sones de los Tejedores, del director Ismael Vázquez Bernabé. Es una película hermosa que se grabó en San Pedro Amusgos, donde hay mucho sonido. Y a mí me tocó ir en la parte final, ya cuando estaban en los últimos rodajes. Mi amiga Michelle Ibaben, que es cinefotógrafa y directora, me invitó a este proyecto y básicamente fui a grabar ambientes, a buscar sonidos de la naturaleza, pero en especial estábamos buscando el sonido de un búho pues así, en la montaña, en San Pedro Amusgos. Y el sonido de un búho para el director, que es Amusgo, es del lugar, era muy importante por el significado, ¿no? El sonido del búho anuncia la muerte. Entonces era muy importante para Isma captar este sonido del búho. Y estuvimos buscando el búho así varios días sin éxito, ¿no? Fue una semana que estuvimos allá. Y recuerdo el último día que
le dije a Isma, no, yo no sé cómo lo hacemos, pero vamos a irnos a las 4:30 de la mañana a buscar el pinche búho. Entonces nos fuimos en una cuatrimoto y así súper temprano con un micrófono parabólico, un asistente de producción, Max, creo que era de la Facultad de Cine, no me acuerdo, super pilas este chico. Y otro chico que no me acuerdo su nombre que también estaba ahí. Bueno, el chiste es que fuimos y finalmente encontramos al búho. Y grabarlo y escucharlo fue como muy gratificante. Fue como, lo conseguimos, tenemos al búho. Además los paisajes que vimos ahí, el lugar, la comunidad, la gente, platicar con el señor que tocaba, el protagonista de esta historia. No les voy a spoilear, búsquenla y véanla. Sones de los Tejedores de Ismael Vázquez. Fue una gran experiencia a nivel sonoro. Sí, y en general. Y para terminar, John, ¿qué les recomendarías a las personas que están empezando su carrera en el cine, que se están acercando apenas y que piensan que deben ser cinefotógrafos o directores? Pues yo creo que tienen que probar de todo, ¿no? O sea, como que conocer en la medida de lo posible, claro, todos los departamentos que puedan y no tener miedo a regarla. O sea, como yo sé lo que sé porque la he regado un montón de veces y seguro voy a seguir regándola de vez en cuando. Somos humanos. Pero el chiste es aprender de eso, ¿no? Y ir corrigiendo cosas y adquiriendo experiencia. La realidad es que la experiencia la adquieres en el set, haciendo cortometrajes, trabajando, haciendo cine. Si quieres hacer cine, hay que hacer cine. Entonces, pues no tener miedo y con el equipo que tengan, pues vámonos, recios. Oye, John, me dejaste algo helado porque, o sea, sí era conseguir el sonido del búho, pero también el búho anuncia la muerte. Entonces, al escucharlo era como un tiro de dados al viento, ¿no? ¿Qué piensas de eso? Sí, bueno, yo estoy un poco ajeno a esa cosmogonía, ¿no? Porque tengo como otro tipo de... Sí, pues básicamente estoy un poco alejado de esa cosmogonía. Pero para la gente del lugar pues significa eso, entonces es fuerte, ¿no? Incluso Isma y alguna gente local, algunas de las personas de por ahí, pues sí tenían, no manches, el son el búho, ¿no? Y contaban historias muy fuertes que pues tienen que ver con la magia que hay en las comunidades, ¿no? Y que nosotros pues estamos pues, no desvinculados, porque uno trata de vincularse, por lo menos yo personalmente trato de vincularme con esas raíces que también son mías, pero la realidad es como un chilango de la ciudad aquí, pues sí a veces estás como no tan conectado con esa parte, entonces es bueno conocerla y conectarte y tratar de entender sin apropiarse. Bueno, pues muchas gracias por participar en Iro Iro Radio, lo que callamos en el crew. Agradecemos muchísimo a Jonathan Noverón por compartir su experiencia con todos los Iro escuchas. Es un placer integrarnos al espectro sonoro de John y también era el nuestro. Estamos en Instagram como iroiro_radio, pero también estamos en Twitch y en todos lados, así que bienvenidas, bienvenidos cuando gusten. Y será un placer vernos en 15 días. Y nos despedimos con esta canción que acabo de perder, pero aquí está, Religious Man, de la película Nacho Libre.